Querido Doc, ¿cómo te va? María Luisa, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí, ¿no? Aquí con cafecito de olla. Bienvenida a Casa Tlali. Bienvenidas todas y bienvenidos todos, queridos amigos. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes, sobre todo porque el día de hoy vamos a abordar una temática muy importante, ¿sí o no, Doc? Sí, muy cotidiana, muy de la vida actual, Sí. pero que no por ser cotidiana ni por ser algo tan propio de, digamos, de nuestra tarea laboral, pero de nuestra vida en general, porque estamos todo el tiempo con dispositivos en la mano. No por eso deja de ser complejo y Sí, tiene desafíos, sí. ¿no? Y riesgos que estamos enfrentando. Sí, entonces el día de hoy el tema que vamos a discutir es el asunto de los dispositivos electrónicos, las pantallas y sus potencialidades, pero también los riesgos para la vida cotidiana y particularmente y especialmente el uso que hacen de ellos niñas, niños y adolescentes. Dispositivos electrónicos, pantallas que hablamos de labs, computadoras, Tabletas, tabletas, teléfonos. teléfonos celulares, que están en todas partes y Ujú, que los usa todo el mundo ujú. de un tiempo para acá. De un tiempo para acá. Y cambia nuestra percepción de la realidad, nuestras relaciones, nuestra Ujú, manera de aprender, nuestra manera de acceder al conocimiento, ujú, pero también tiene un lado complejo, ¿no? Y sí. es un poco lo que hoy vamos a tratar de entender. Y sobre todo también porque estamos conscientes todas y todos que pues la tecnología ya está aquí y Ujú. eso no va a cambiar. No. Eso no va a Y hay cambiar. que darle el mejor uso posible. Exactamente, entonces aprendamos a convivir con la tecnología, tanto los que como tú y yo no Peinamos nacimos, canas. peinamos canas, los que no nacimos con la tecnología y más bien como tú y yo somos pues lo que denominan migrantes Los digitales, migrantes que digitales. no somos nativos digitales, pues ya tuvimos que entrarle porque Sí, nos lo sí. exige el trabajo, nos lo exige la vida diaria. La tecnología no se va a ir, esto no tiene vuelta atrás. Entonces es la responsabilidad de todas y todos. Entonces hablar del tema, Ujú. no satanizarlo porque No, tiene para nada. cosas muy buenas, pero también ser muy conscientes de los retos que nos plantea, particularmente para niños, niños y Y adolescentes. para quienes estamos a cargo de niñas, niños y adolescentes. Claro, las personas que estamos a cargo, los cuidadores, padres, madres, docentes, toda la Todos. familia y la sociedad misma. Entonces, Doc, cuéntanos, ¿qué tenemos? Bueno, ¿Qué te voy datos a contar tenemos? algunos datos para luego dar paso a la opinión de la gente en la calle. Sí. Te cuento que según datos del INEGI, en 2023 en México, el 35% de las niñas, niños y o adolescentes de entre 6 y 12 años tenían acceso a un teléfono inteligente, los denominados smartphones. Ujú. Y este es el dato preocupante, más que el acceso. Pasan en promedio entre 4 y 6 horas diarias frente a la pantalla. Digamos, asumiendo que esos niños duermen entre 8 y 10 horas, les quedan, digamos, entre 14 y 16. De las 14 y 16, el tiempo que pasan en la escuela será de entre 4 a 6 horas, ¿no? De las 10 horas que quedan, entre 4 y 6 las dedican a las pantallas, Ujú. lo cual es un porcentaje bastante alto, Muy ¿no? alto. Si comparamos estos datos con las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud en estos temas, la Organización Mundial de la Salud sugiere que para niños de 5 años o menos, el uso de las pantallas debe hacerse con supervisión de un adulto al menos, pero que además no debe exceder 1 hora al día Ujú. para que no haya consecuencias de distinto tipo para su situación de salud. Y en la primera infancia de plano nada, No, cuando está bueno, muy de hecho chiquititito, sí, y ese es bebecito. otro de los temas interesantes. Cuando uno ve los distintos documentales que se hacen con la participación de los principales genios y desarrolladores de estas tecnologías, ellos son muy cuidadosos respecto del acceso que sus propios hijos pueden tener a esta tecnología, ¿no? Lo cual tiene sentido en la medida en que ellos son conscientes justamente de los riesgos
Y un poco lo que intentamos hoy es entender las potencialidades positivas y también el buen uso de esto. Hoy en día el Internet de las cosas nos ofrece muchas posibilidades para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, en términos educativos, en términos de salud, también en términos del desarrollo urbano, todo lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes, e incluso con las ciudades sustentables también, porque la tecnología y la sostenibilidad deben ir de la mano, ¿no? Esa es la potencialidad positiva. Y también hay, para poder aprovecharla, que hacer un buen uso de todo esto. Y por eso es que hoy estamos tratando este tema. Sí, y bueno, fuimos a la calle. Salimos a preguntarle a las personas, ¿qué potencialidades o qué beneficios conciben, ven, perciben del uso de las pantallas? Y justamente qué peligros o qué puntos críticos también pueden ellos visualizar. Eso es, en algún momento también preguntamos qué opinaban de la regulación e incluso la prohibición que se está dando, por ejemplo, en otros países, en países de Europa, de que las niñas, niños y adolescentes estén con un celular en el aula, ¿no? O sea, están prohibidos en la escuela. Pero bueno, principalmente potencialidades y riesgos del uso de las pantallas, y esto nos dijeron. Como adulto, pues tienes muchas, en mi caso me gusta mucho informarme sobre temas de enfermedades o medicamentos o en adultos. El niño, sinceramente, yo soy enemiga de que un niño esté pues embobado en un teléfono. Por eso ahorita que estén de vacaciones, pues trato de traerlos al parque para que no estén en un celular, ¿no? Yo realmente uso un celular para emergencia, una llamada o ver un mensaje, pero estar tantas horas, pues sinceramente no, estoy en contra en niños de un celular, de una tablet. Bueno, ventajas es que tenemos acceso rapidísimo, inmediato a la información. Eso definitivamente. La comunicación con nuestra familia, con nuestras personas de confianza es inmediata. Entonces esa es una enormísima ventaja. En los niños, pues el sedentarismo. Yo lo vivo en casa con mis hijos que quieren estar todo el tiempo a cada momento con los celulares, con la tableta, con lo que tengan, nada más como que se les ha coartado la imaginación de buscar otras alternativas, como que solamente en el celular están tranquilos o están contentos. Entonces es algo que como mamá me toca lidiar y mediar. Y en los adultos se me hace algo terriblemente peligroso las personas que manejan y que traen sus celulares. Cada vez es más común ver a personas manejando y respondiendo mensajes o checando algo en el celular. Entonces sí se me hace algo sumamente riesgoso. Bueno, los niños y demás están en proceso de desarrollo y requieren una serie de habilidades que pues los adultos ya desarrollamos en otro tiempo. Entonces me parece adecuado que se desarrollen las inteligencias tanto hacia las nuevas tecnologías, pero también no dejando de lado las interacciones que como niños alguna vez tuvimos, ¿no? Jugar al aire libre, la recreación, y que no exclusivamente sea tema de multimedia completamente. Bueno, empezando por los adolescentes, los niños, diría que está el tema de la violencia, ¿verdad? El hecho de la no restricción de contenido explícito o violento, y que se puede tal vez disociar la realidad por parte de estas tecnologías, sobre todo también con el advenimiento de la inteligencia artificial, que bueno, ya hasta los adultos nos cuesta distinguir entre algo que es generado con IA y algo que es generado con o contenido real, quiero decir. Entonces diría eso, y en el caso de los adultos también que la proliferación de fake news o de noticias falsas y contenido a todas luces falso generado con inteligencia artificial. Entonces considero que ambos son retos pendientes, no solamente por la ciudadanía, sino también por la clase política que también que tiene que abocarse a
a regular todo esto. Pues sí tiene su ventaja, tiene muchas ventajas, pero también todo tiene que tener un límite, ¿no? Si en lo particular como adultos nos puede dar la ventaja como informarnos de muchas cosas que no sabemos, y en los niños algo de sobre la escuela que ellos se puedan informar, pero también hay niños que luego lo usan hasta para los juegos, pero también no hay que desertar, no dejárselos porque dejan de su mente tiene que generar más. Y entonces puede ser que le prestemos la pantalla, bueno, que vea la pantalla, el teléfono, para que ellos también empiecen a checar todo eso, la tecnología, ¿no? Pero también hay que ponerles un límite. Hay niños que piensan que porque ya le dieron una tablet, una pantalla, un teléfono, ya es mi derecho de usarlo. Entonces ya no quiero estudiar, ya no quiero hacer esto, y se vuelven agresivos hasta eso. Entonces también por eso se llama el que tener pues la crianza respetuosa, donde decir, a ver, no, hijo, hasta ahí, o sea, sí te lo presto para que conozcas la tecnología de lo que estamos avanzando del diario, ¿no? Pero si no el que dejarlos todo el día en la pantalla o en una tablet, ¿no? Porque sí les afecta. La ventaja del uso de herramientas digitales, de la tecnología en sí, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance actualmente para con infancias y adolescencias, me parece que va un poco de la mano que ellos puedan tener justo como el dominio, manejo, manipulación de información, redes, de poder conectar con otras partes del mundo en esta inmediatez, que ellos puedan decir, ok, tengo una duda, voy a utilizar mi teléfono, busco en Google y listo, ya está, ¿no? Que puedan complementar sus tareas, no sé, que puedan ampliar como este bagaje cultural, me parece muy importante. Pero creo que en lo personal, ¿no? Como en esta perspectiva educativa, yo considero que hay muchas más desventajas, porque creo que son altamente vulnerables a esto, principalmente depredadores, ¿no? Como caer en estas redes de trata, de explotación, de manipulación, de coerción, donde pues pueden ser pues justo víctimas de abusos, violencias estructurales y sistémicas a través de estos medios. Creo que son muy, muy, muy sensibles como a caer en cierto tipo de contenidos, ¿no? Que no son apropiados, que vulneran sus mismos procesos y etapas. Y creo que entonces a los adultos nos compromete muchísimo más a poner atención, a filtrar, a no tanto poner candados, sino a estar presentes, a hacer mucha presencia y ayudarles a dirigir el cómo hacen el manejo de estas herramientas. Pues sí, mientras uno como padre pueda controlar el tiempo de uso, ¿no? Y el ejemplo es ellas. Ellas cada una tiene sus tablets. ¿Por qué? Porque en el colegio le mandan tarea o trabajos mediante sus aplicaciones, ¿no? Pero nosotros controlamos el tiempo efectivo de uso y están vinculadas a mi celular. Yo puedo ver todo lo que ellas ven, controlo todo lo que ellas descargan y creo que para donde vamos es para la tecnología. Entonces, si yo no las educo a ellas a usar ese tipo de tecnología, se van a ir quedando. Pero como te digo, todo con su medida. Sin duda hay riesgo porque yo puedo controlar lo que ellas ven, pero no controlo los que otros pueden ver y le envían, pueden contactarse con ella. Entonces hay cierto grado de riesgo que yo como padre también tengo que predecir y tratar de controlar. No, creo que ya ahorita así en la actualidad y en pleno 2025 ya las pantallas son parte del día a día, o sea, donde quiera que vayas siempre va a haber un teléfono, un iPad, una computadora, siempre hay pantallas, o sea, a donde quiera que vayas. Y siento que es muy difícil ya ahorita, si nosotros llegáramos a tener hijos o algo así, como quitárselas. Simplemente como enseñarles a, pues, utilizarlas, los tiempos, ¿no? O sea, como decir pues sí, ocúpala, pero también ocúpala para algo bueno, algo que te deje, ¿no? Pues creo que eso sí está chido, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo iba a la primaria o a la secundaria, pues nos recogían el teléfono. Sí. Sí, o nos dejaban tener teléfono hasta cierta edad. Entonces, pues obviamente lo veo ahora de grande y me ha ayudado mucho a enfocarme, pues, en lo que estoy haciendo ahorita, en mi carrera, en saber que si algo no lo sé, lo puedo investigar en el teléfono, en internet o algo así, pero también sé que el libro me lo va a explicar mucho mejor. O sea, no nada más con videos, sino con teoría. ¿Cómo ves las opiniones, querido Doc? Aprendí mucho de escuchar a la gente. Aprendí de mi propia realidad también, ¿no? Con y niños. sí, de mis vacíos, de todo lo que me falta todavía aprender para poder
actuar mejor en el control parental, en el reconocimiento de libertades y derechos, ¿no? Pero bueno, para eso, para aprender más del tema, es que hoy invitamos a una de las mayores especialistas que hay en México sobre esto, con una gran experiencia. Tú la vas a presentar, pero nos da mucho gusto realmente, no solo el haber podido invitarla, sino que haya aceptado gentilmente hacer parte de este cafecito. Sí, caray. Miren, vamos a tener hoy el gustazo, el honor, el privilegio de tener, como ya lo dijiste, Doc, a una persona que está dedicada a estos temas. Y quiero decirles de manera muy general quién es Lina Ornelas, nuestra querida invitada. Lina es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y es maestra en Cooperación Legal Internacional por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Y es importantísimo que esté hoy con nosotros porque ella es experta en clasificación de información, en archivos, protección de datos, privacidad, seguridad en línea y gobernanza en de Internet. Ha publicado libros y artículos académicos en dichas materias, o sea, es una persona que ha estado metida en el tema, que lo conoce muy bien, que lo ha estudiado y por eso es tan importante que la podamos tener hoy, el día de hoy aquí. Y es importante resaltar que ella estuvo más de 8 años y medio como jefa de relaciones con gobierno y políticas públicas en México, Centroamérica y el Caribe en Google. Nada más ni nada menos. Ni nada menos. Y anteriormente se desempeñó durante 12 años en el sector público en México y en Europa, de los cuales 9 trabajó en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que era el IFAI en aquel entonces, como directora general de clasificación y datos personales y posteriormente como directora general de autorregulación en materia de protección de datos personales. Y bueno, mira, yo podría seguir aquí avanzando, pero lo que más nos urge es escucharla. Es escucharla, porque además es una cosa tan grande. Querida Lina, muchísimas gracias por aceptar venirte a tomar un cafecito de olla con nosotros. Muchas gracias. Qué generosa, oye, qué generosa de veras. No, hombre, al contrario, yo soy la contenta, la feliz de estar con ustedes. Aquí traigo mi cafecito también. Y es un gran espacio porque la verdad es un temazo, un tema que debería de estar en la agenda política de todos los países. Vamos a intentar hoy entonces, desde este lugar humilde pero pretencioso, ponerla en la agenda. Y lo primero, Lina, que quisiéramos saber es qué te provoca la opinión de la gente, qué escuchaste, qué te hace sentido, qué nos falta saber respecto de estos temas. Yo creo que hay una gran sensibilidad, ¿eh? Yo también aprendí mucho, como dices, José, y creo que abordaron un prisma muy amplio de temas, ¿no? Desde cómo manejar el ocio, que esto es un tema importantísimo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora en vacaciones aumenta el número de horas que los chicos pasan en pantalla. El tema de cómo se percibe que el Internet coarta la imaginación o los limita, cuando todavía no hemos, yo creo que he visto el otro lado positivo, ¿no? Del acceso a toda la información del mundo a un clic, ¿no? Que eso es increíblemente poderoso. Sí. Pero también este tema de hablar del proceso de desarrollo de los menores mientras los adultos pues ya tenemos un grado de madurez, incluso eso ya está demostrado por estudios que lo quería comentar con ustedes el día de hoy, que sí nos equivocamos como humanidad al permitir el acceso libre en etapas tempranas cuando el cerebro no ha madurado. Sí. Esto ya está se fijan en el ideario público. El tema del acceso a la violencia explícita en edades en las que no estamos listos o los niños no están listos para ver ese contenido y los perturba, efectivamente los perturba y genera consecuencias para su salud mental, incluso física, ¿no? Todo el tema de disociación de realidad, el tema de la inteligencia artificial, con esta dificultad de diferenciar si los contenidos son reales o no. Fíjense que hoy en la mañana leía justo en un chat en el que estoy de miembros de Lidia, que es esta línea de investigación sobre inteligencia artificial, que tristemente los contenidos, por ejemplo, de abuso sexual infantil están multiplicándose en línea por la inteligencia artificial. ¿Y saben qué está pasando? Que de las redes sociales están tomando imágenes de niñas, niños y adolescentes y después los ponen desnudos o en situaciones de
de violencia sexual, que esos contenidos son consumidos por pederastas, por ejemplo, y que tienen un componente, fíjate, dentro de lo horrible positivo, porque no son niños fotografiados en el mundo real. Fíjense que porque la pornografía infantil surge en el mundo físico, no en el mundo virtual, ¿no? Son padres que desafortunadamente por dinero dejan que fotografíen a sus niños o niñas. Y bueno, ahora la inteligencia artificial lo hace así, pero puede tener la cara de una niña que si hay alguna persona enferma mental, ¿no? Pues podría buscarla en la realidad. O sea, estamos pensando en todos los escenarios posibles, tanto positivos como negativos, pero para terminar un poco lo que la gente dijo en la calle, me parece que sí está como la preocupación ahí, y lo que no estamos viendo es que los decididores de las políticas públicas en el país, los legisladores, los mismos padres de familia asociados a nivel nacional, o sea, no tenemos esta discusión ya articulada ni con una, digamos, dirección como países que ya lo están haciendo, como Australia, Reino Unido. Sabemos que sí, Latinoamérica va detrás, y en el caso de México, que es algo que quiero abordar en este tema, sí me parece súper relevante al ser de los primeros productores, por ejemplo, de pornografía infantil y de otros temas terribles que no queremos como primeros lugares, poner atención en estos temas, ¿no? Y ponerlo como en el número 1 de la agenda política, que era lo que les decía cuando arrancamos, ¿no? Ay, no, qué barbaridad. No sé, ciertamente todo lo que acabas de mencionar es algo que está ahí. Yo creo que sí hay un riesgo de satanizar el uso de redes sociales, pero también hay algo que es inevitable, saber que definitivamente debe haber restricciones en el uso, particularmente de niñas, niños y adolescentes, y yo decía hace un rato de niños en la primera infancia. No sé si quisieras decirnos algo al respecto, porque ese tema, mira, ¿cuántos papás o cuidadores hay en este momento que a lo mejor medio lo saben, pero les está ganando la necesidad de, digamos, entretener a los hijos? Correcto. Bueno, y lo hemos escuchado, ¿no? En muchas ocasiones que lo fue en su momento la televisión, ¿no? Fue una nani, que podía entretener a los chicos, y ahora es esta nana digital que pues los puede tener por horas ahí, y el papá o la mamá piensan que están seguros, o los tutores. Pero en realidad sí ya hay países, por ejemplo, como China, que es muy fuerte lo que voy a decir, pero es una intervención estatal a un grado tal que TikTok, siendo una empresa de origen chino, que allá tiene otro nombre, allá tienen prohibido más de 40 minutos al día los niños entrar a TikTok, y en las noches no está habilitada la herramienta. O sea, de 10 de la noche a 6 de la mañana, los niños no pueden acceder a TikTok, pero desde el Estado, o sea, el Estado obliga a esta compañía a hacerlo. Y si nos vamos al ámbito de Occidente, en donde las libertades están ahí, ¿no? Que los privados o los particulares podemos hacer por un régimen legal que tenemos desde la Revolución Francesa, todo lo que no esté prohibido, y el Estado solo lo que tenga permitido, pues se voltea, ¿no? El modelo. Entonces acá las empresas pues lanzan en sus plataformas estas redes sociales, estos productos digitales que son tan atractivos, pero que desafortunadamente generan esta adicción, y hasta ahora se están haciendo mecanismos, por ejemplo, para restringir el número de horas, les llaman take a break, este tipo de funcionalidades, pero necesitan que los padres las habiliten y que los productos no están diferenciados por edades. Entonces estamos entrando, María Luisa, para responder concretamente a tu pregunta, a un punto en el que nos hemos dado cuenta que no puede estar así abierto como el campo, ¿no? Sin ningún corralito, sin ninguna, no le quiero llamar restricción, porque es más bien un acuerdo entre los adultos y los menores. Es decir, aquí lo que está haciendo falta es esa conversación entre los adultos y los menores, pero tenemos miedo porque, como bien dijiste, somos migrantes digitales. Nos descalifican también las chicas, los chicos, cuando no sabemos utilizar términos de manera correcta. Entonces aquí lo que hace falta son estrategias de educación, tanto para los adultos como para los menores, y en la línea de la prevención, pero también otra serie de medidas estatales para exigir diseños seguros de producto que vayan dirigidos a los menores, que es donde no hemos hecho nada en nuestro país, y también diferenciar edades, ¿no? O sea, hay muchas tareas, pero digamos que en esas dos líneas es donde podría correr una forma más rápida de actuar, ¿no? Como sociedad. Sí, claro. ¿Y ves en
en el gobierno, en las instituciones públicas, en el Estado en general, los agentes y el conocimiento necesario como para desarrollar esta forma, lo voy a decir así, perdón si es impreciso, de regulación, o estos programas educativos para poder enseñarnos a los adultos, a los niños y adolescentes cómo llegar a ese acuerdo. Es decir, cuando tú planteas la imagen del acuerdo y la conversación, a mí me hace sentido, pero también siento que justo el programa de educación del que hablabas tendría que ser previo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginas que se podría llevar adelante ese proceso que tiene como varias etapas, la educación y luego el acuerdo, la regulación, etcétera? Claro. Mira, si tú me preguntas, realmente actores fundamentales en el diseño y desarrollo de una política pública sí no tienen este tema en la agenda, desafortunadamente. Hay leyes que ya se deberían de haber reformado, como la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que les voy a comentar. Y tenemos otras muy buenas, marcos como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y México es parte de la Convención de los Derechos del Niño. Sí. Sin embargo, la propia convención te da, digamos, un mapa para empezar a resolver los problemas de las infancias, y es, número uno, involucrarles en las soluciones. Esto no lo estamos viendo en el país. O sea, no, cuando han escuchado ustedes que se haga una encuesta a niños, niñas y adolescentes de cómo verían una navegación más segura, por ejemplo. Hay algunas cosas que han hecho escuelas privadas que han llegado a ser bastante fuertes, como campañas de concientización, pero, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, como un actor relevantísimo, en algunos sexenios en el pasado trataron de incluir en los libros de texto, en las secciones de autocuidado, por ejemplo, lávate las manos para que no haya microbios y no te enfermes del estómago. Ahí venían los consejos de navegación segura. Tuve la suerte, cuando representaba a Google ante el gobierno, de poder impulsar eso. Pero queda ahí, digamos, en unas líneas muy pequeñas, ¿no? Nadie se asegura de que después ellos lo puedan hacer en la práctica, ¿no? Cómo hacer una contrafrase, no una contraseña segura. Las frases son fáciles de recordar, y difíciles de hackear. O sea, un tema también, por ejemplo, de navegación con buena onda para que no se genere el bullying, para que no se denoste a los demás. Cómo reconocer información falsa. Todo eso se quedó en unas líneas en los libros de texto, pero ya no hay después un paso, José, para que se sienten todos los actores. El modelo de gobernanza de Internet, como sabes, es multiactor. Porque el Internet no tiene una sola capa. Para que funcione está la capa de abajo, que es los que conectan las redes para que uno pueda tener un acceso desde su dispositivo, ¿no? Y ahí tienes a las telefónicas y a todos los que te ofrecen ese servicio de conectividad. Pero después está lo que le llaman los over the top, que son las plataformas, las grandes plataformas, que sobre ellas viene la innovación, que son videojuegos, redes sociales, contenidos. Y ahí está la conversación de la humanidad, ¿no? Arriba. Pero también están los gobiernos y también está la comunidad técnica y está la academia y la sociedad civil. Todos esos actores en el tema de infancia tendrían que estar ya sentados para decir, a ver, necesitamos primero, revisemos qué de la regulación hay que cambiar. Número dos, qué tenemos que decidir como un decálogo para la navegación segura. Número tres, cómo se van a articular las autoridades de persecución e impartición de justicia. Por ejemplo, hemos tenido piezas buenísimas como las leyes, la ley Olimpia, ¿no? Que a nivel federal y en los estados regula justamente el uso no consentido de imágenes íntimas, sexuales, pues se ha penado, porque antes no era el caso, pero son cosas que están desarticuladas. Entonces es como querer hacer justamente un rompecabezas y le faltan muchas piezas. Y no es tan difícil realmente. O sea, yo creo que podemos hacer un ejercicio y arrancar por unos foros a nivel nacional. Tenemos además ejemplos de otros países que ya están avanzadísimos para que México no tenga que inventar el hilo negro, ¿no? ¿Cuáles serían esos países y esos ejemplos que podríamos tomar en cuenta? Sí, considero que Reino Unido es un buen ejemplo a seguir, porque al ser un país europeo, están regulados por el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es de aplicación directa y que ya establece una edad
mínima para que los adolescentes puedan consentir de manera directa, y la obligación también a través de piezas legislativas que los hacen tener de servicios digitales diseños seguros a los proveedores de esos servicios. Entonces ya de entrada tienen una regulación europea, pero además la han bajado a política pública, en el sentido de que justamente ya los padres saben dónde pueden denunciar si su hijo desaparece y hubo una actividad digital. Sí. La policía cibernética actúa rapidísimo, puede tomar acciones. Hay campañas de Delay the Smartphone, por ejemplo, que es retrasemos el acceso a los dispositivos de los menores de 5 años, ¿no? O en fin, hay una serie de cuestiones que sí podríamos seguir. Australia no te lo daría como ejemplo porque Australia es prohibitivo, y yo creo que prohibir no sirve porque justamente, sobre todo en la adolescencia, pues niñas, los adolescentes quieren estar conectados porque están definiendo su personalidad y quieren compartirlo todo. Entonces, más bien es generar diseños seguros y contenidos para esas edades, ¿no? Querida, independientemente de que pudiera haber regulación desde el Estado, así como lo comentas, ante la preocupación que tenemos del uso en niñas, niños y adolescentes, ¿cuál consideras tú que pudiera ser la vía para que los padres, las madres puedan supervisar lo que hacen los hijos, lo que ven, el acceso y todo eso, que pueda dar alguna seguridad, al menos en el núcleo familiar, ¿no? Como, Muy ¿cuáles buena podrían pregunta. ser las recomendaciones? Sí, yo recomendaría los controles parentales, porque un control parental te permite saber, digamos, qué está haciendo el menor sin que llegue a ser intrusivo. Hay productos muy buenos que sí pueden servir. Aquí el tema es que estaría buenísimo que se hiciera como un mapeo de los controles parentales que funcionan mejor para dispositivos, para redes sociales, porque cada uno es que nos metemos al mundo de ir revisando cada cosa, pero el que está directamente al dispositivo, ese es muy bueno porque puedes manejar, digamos, desde ese control una serie de cosas que es como más, digamos, ómnibus, por decirlo así. Voy a decir algunos ejemplos, pero no es porque estoy haciendo publicidad a ninguna compañía, pero Adelante, Family adelante. Link, por ejemplo, de Google, te permite que en los dispositivos Android los papás puedan saber una serie de cosas que además es muy importante decir algo, ¿eh? Antes de establecer el control parental, hay que tener la conversación Sí. con ellos, porque entonces les dices, miren, tus obligaciones en casa son, tienes que sacar la basura, tienes que hacer tu tarea, de tal hora a tal hora tienes karate, entonces te vamos a dar, no que le des tú el permiso para que los empoderes también, decir, tienes derecho a el ocio, a bajar una red social o tener tu avatar, ¿no? Y jugar con tus amigas, pero vamos a fijar las horas para eso. Y entonces programas el dispositivo de modo que el dispositivo se duerme por ciertas horas y te sales de la ecuación como adulto para no estar peleando de deja ese teléfono y en las noches ir a ver si están debajo de la sábana conectados con ese miedo, ¿no? De que estarán Sí. accediendo. Entonces, te sales de la ecuación porque ya sabes que se va a desconectar. Hay otros que van incluso un paso atrás, que es desde la conectividad de Internet. Entonces, hay productos que te dicen por dispositivo, tú puedes hacer on-off, o sea, lo apagas y ya no puede acceder desde ese dispositivo al Internet. Esa es como más extrema, ¿no? Pero la debes tener a lo mejor para si se Sí. requiere en algún momento Correcto. poner el límite, ¿no? Y las últimas son ya del producto per se. Por ejemplo, Instagram acaba de lanzar Instagram para adolescentes, Instagram for teens. Está buenísimo porque ahí justo tiene la de take the break o take a break, tómate un espacio y justamente ya una vez que la configuras, se le va a desconectar el Instagram. Entonces, sí necesitamos pues conocer cómo hacerlo. Son muy amigables, la verdad son muy amigables, pero necesitamos dedicarles el tiempo. E insisto, una alianza entre escuelas y padres de familia para dar una charla de un día, ¿no? Yo lo hacía en la escuela de mis hijos antes y les pedía llevarse una tablet y un celular y poníamos justo en una diapositiva, oigan, aquí, métanse a este lugar, píquenle aquí, ¿no? Sí le tenemos que invertir tiempo, pero sí funciona.
O sea, y si no ponemos esos controles, la verdad es que no sabemos bien a bien si la foto de una chica detrás es un pederasta, ¿no? Que después puede decirle nos vemos en la plaza tal, Sí. a tal hora, ¿no? Y caen en esas cuestiones de estafa y de abuso que poseen muy, muy delicadas, ¿no? Ujú. Sin dejar de lado la cuestión del riesgo, nos gustaría, dada tu experiencia, que nos cuentes más de las potencialidades que tiene el uso de estos dispositivos, sobre todo para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando ahorita. Es decir, ¿cuál es el lado bonito, el lado poderoso en el buen sentido de estos dispositivos y del mundo de la Internet? Creo que sí. Bueno, yo creo que no hemos para nada explotado ni un 5% de lo que pueden ser las bondades de estar conectado en línea. Y lo digo así porque, por ejemplo, en español, los contenidos en español a nivel internet, a nivel global, no llegan ni al 5%. Entonces lo digo para México, pero imagínense, de ese 5% del contenido en español a nivel mundial, que el resto está en inglés, sobre todo marcadamente, pues imagínense de ese 5% de todo el contenido a nivel mundial, yo creo que no hemos accedido, no tengo la cifra porque no se ha medido, creo, pero a muy poquito. ¿Por qué? Porque de las encuestas ustedes acaban de mencionar la del INEGI del 2023 y les quiero dar unos datos que de verdad estuvo esta encuesta sobre el contenido al Internet y miren, tenemos ya el 35% de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 12 años que acceden con un smartphone y que pasan todas sus horas que decías. En realidad estamos hablando de que usuarios de redes sociales de estos niños son 16.6 millones de niños y de esos consumen el 54% de lo que hacen en línea es videojuegos. Entonces, cuando tú me dices cuáles son las bondades, bueno, es que en realidad están solo en los temas de ocio, pero las escuelas sí les dicen, haz tu tarea e investiga. ¿Y qué está pasando ahora que con la AI le piden a los ChatGPTs o a otros, a Gemini, que les hagan la tarea? Entonces, aquí el desafío es primero formar al formador, ¿no? Porque ahora los profesores pues solo tienen que guiar realmente, dado que el acceso a la información del mundo está a un clic. Ya no podemos hablar y no se vale de países ignorantes, porque ¿cómo es posible que la gente ignore cosas cuando todo está ahí, pero la gente no sabe llegar a ese conocimiento? Entonces hay que explicar cómo llegar a fuentes válidas, ¿no? Cómo reconocer que no es una fake news, pero ahí te va la parte buena. Imagínense una política pública del acceso a esa información y además con la virtualidad que es enorme. Ahora hay hasta con cartón puedes hacer un visor que puedes poner en un celular de un profesor que tenga acceso a Internet. Y los niños pueden visitar virtualmente la muralla china, pueden ir a Versalles y ver todo lo que está en el museo, aunque no salgan de este país, ¿no? Se me pone incluso, miren, la finita de pensar que cualquier niño pueda conocer, irse a una pirámide, ¿no? O conocer el mundo maya. Incluso traducir a otras lenguas cosas. En fin, yo creo y tengo una gran esperanza de que nuestro país sea un país muy culto, porque de verdad, y aún con la inteligencia artificial, con todo lo que la gente la sataniza, yo creo que podemos estructurar nuestra forma de pensar de una manera distinta. Vamos a ser más directos en las respuestas, más estructurados. Con todo y que la gente ha satanizado la inteligencia artificial, yo creo que es al revés, porque de verdad, o sea, hasta con la voz, tú no tienes que saber escribir. Entonces, una asistente del hogar pregunta algo para saber dónde lo puede comprar, pero también puede tener otra curiosidad, ¿no? Y saber por qué una enfermedad, o cómo se puede atender una enfermedad, cómo podemos saber que la diabetes o la retinopatía diabética se puede curar a través de imágenes que ya están ahí disponibles. Gracias a que la inteligencia artificial ha permitido el analizar millones de imágenes del iris del ojo, se ha podido prevenir la retinopatía diabética que puede causar ceguera. Entonces, un médico con telemedicina puede
identificar el ojo de una persona ya teniendo la imagen en su celular, aún sin conectividad, porque las puede descargar, ¿no? Y si ve esas cuestiones en el ojo de su paciente, con unas gotitas se puede prevenir la ceguera. Entonces, yo creo que hay mucho más positivo, José, muchísimo más que lo negativo. Sin embargo, tenemos que encauzar. O sea, porque si no encauzamos, no vamos a llegar a ese punto. Sí. O sea, la búsqueda y demás. Claro, o sea, entonces, como bien lo decían incluso las personas en la calle, ¿no? O sea, reconocen los beneficios y observan que los riesgos se dan por la falta de supervisión, ¿no? Porque no sabemos ni qué ven y además en el caso de que lo vean por mucho tiempo, porque aunque ninguno de nosotros tres es psicólogo, pues sí hemos conocido, hemos leído de los riesgos que puede haber por el uso prolongado de las pantallas en cuestiones también de socialización y demás. Pero si nos permite regresar al uso problemático, perdón, pero es que yo lo veo tanto, o sea, es una preocupación muy, muy, muy real que hay en las familias. O sea, como que nos ha agarrado esta era a los padres que tienen ahorita hijos ya que están en el uso de las tecnologías, sí les quita el sueño y hay mucha falta de información. Entonces, hace un rato el doc decía que estos grandes empresarios que crearon redes sociales y demás les prohíben a sus hijos estar en el uso de esos dispositivos, ¿no? En el caso tuyo, que has trabajado para Google, ustedes en algún momento comentaban cuáles son las señales de alarma que un cuidador, una cuidadora debe tener en cuenta para poder reconocer cuando los niños, niñas y adolescentes tienen un uso problemático de las pantallas. Muy buenas todas tus preguntas, María Luisa. Me encanta. Mira, es claro que hay señales y efectivamente el CEO de Google, recuerdo en la época en la que yo estaba trabajando ahí, decía que había que evitar la adicción a la tecnología, porque justamente, y como bien dijiste, José, a sus propios hijos les limitaban el tiempo que pasaban ahí, porque esta adicción a la tecnología sí lo que es, ya lo demostró el informe del Consejo Asesor de lo que le denominan el Médico General de los Estados Unidos, publicado hace 2 años, que les recomiendo muchísimo, lo que ha provocado el exceso de tiempo en estas pantallas, pero también el acceder a sitios que no pueden todavía digerir, ¿no? Por su inmadurez del cerebro, los niños, niñas y adolescentes. Entonces, señales muy claras. Desórdenes alimentarios. Por ejemplo, anorexia o bulimia. Que se dan más en mujeres, pero no es, también hay chicos, ¿no? Pero la mayoría, por ejemplo, empieza a dejar de comer, ¿no? O come muchísimo y van y vomitan, ¿no? Esto ya es un signo de alarma y eso es porque están siguiendo a lo mejor a una influencer que es un palo, ¿no? Y la niña pues tiene sobrepeso, entonces quiere ser como ella, ¿no? Entonces, el tema de ansiedad, depresión, están muy tristes o apagados, ¿no? Estos temas ya son señales muy, muy claras. Y además el tema de que no conversan ya, ¿no? Los jóvenes y que tú quieres iniciar algo y ni siquiera te pueden mirar un tiempo sostenido a los ojos. Y esto es súper delicado, ¿no? Entonces, estas son señales, son algunos ejemplos, pero por supuesto que dado que ya nos dimos cuenta como humanidad que no estábamos listos, o sea, para soltarle a niñas, niños y adolescentes tanto tiempo esa pantalla, hay que retrasarla por un lado, pero también cuando entren, tienen que tener espacios seguros. Por ejemplo, hay apps que están diseñadas para niños de no más de 5 años. Entonces hay que buscar esas y bajar esas y además darles un tiempo específico, ¿no? Pero sí, esas son las señales, algunos de los ejemplos que te podría dar. Me quedo pensando. Perdón. No, dale. No, es que me quedé pensando en la parte de la formación, ¿no? Son 2 preguntas en una.
La primera es si existen catálogos o sitios donde uno puede acceder a esta información que nos estás compartiendo, justamente como para saber más de primera mano qué apps, ¿no? Qué recomendaciones, de qué manera poder implementar el control parental, etc. Esa sería una más precisa. Y la otra tiene que ver, me quedé clavado con algo que decías, vinculado con la formación de formadores, ¿no? Que me parece vital en cualquier cuestión, pero mucho más en esta, porque por lo general los formadores son todavía son migrantes digitales, ¿no? No son nativos digitales. Entonces hay que primero formar a los formadores para que luego puedan formar a los niños, ¿no? Algo así como en la educación offline del pasado enseñábamos a aprender, pero ahora hay que aprender a enseñar, ¿no? ¿De qué manera tu experiencia en la industria ha desarrollado la industria, o hay otros espacios, otras formas de gobernanza, otros lugares donde ya estén desarrolladas estas nuevas o propuestas, estas nuevas maneras de formar a los niños y que puedan ser de acceso libre? Y entonces, si los docentes viven en un país que no se está preocupando porque no está en la agenda, ¿ellos por sí mismos pueden acceder a estos lugares? Pues sí. A tu primer planteamiento sobre si existen ya centros, digamos, de ayuda o de seguridad para familias, sí existen. Y la forma más fácil de encontrar toda esta información es en los motores de búsqueda. O sea, uno puede preguntar, digamos, consejos para una navegación segura, controles parentales, y uno va a encontrar ya toda la información ahí. La industria ha hecho un esfuerzo muy grande por poner en un solo sitio. Por ejemplo, el de Google es el Centro de Seguridad para Familias, lo tienen también otras grandes plataformas, y uno encuentra ahí toda esa información, incluso consejos para iniciar las conversaciones con adolescentes. Genial. Está buenísimo. Sí, y en cuanto a lo otro, sí, también hay guías para train the trainers o la formación de formadores. Eso también pudimos hacer una con la SEP. Todavía no, me alcanzó la gran oportunidad de sacarla el sexenio pasado, esa guía, y la voy a conseguir, se las voy a mandar en Café de Olla, y si la podemos Sí, colgar de algún lado sí. o difundir, porque ya está para docentes, de hecho. No sé si esto se implementó o no, pero es importantísimo, la verdad, y están disponibles. Se pueden ir, son documentos vivos que se pueden ir mejorando. Ahora con AI o la IA tenemos que actualizarles, ponerles el tema de cómo identificar si es un video falso o no, etcétera. Pero sí existen y hay muchísimo material. Ahora, el problema le denomina un autor el bandwidth problem, porque es tanta la información que no tenemos ancho de banda para poder discernir. Pero yo diría, empiecen por buscar consejos, las guías para docentes, todo está ahí. Hay mucho esfuerzo de sociedad civil, ONGs. Justo hay una española que se llama Pantallas Seguras. Si ustedes buscan pantallas seguras, van a encontrar un montón de material. Las autoridades de protección de datos personales, dado que la información de niñas, niños y adolescentes constituyen datos personales que deben ser protegidos, también han hecho un gran esfuerzo. La Agencia Española de Protección de Datos tiene guías. El INAI hizo esfuerzos. Ahora, desafortunadamente, ya no existe constitucional autónomo, pero incluso llegaron a hacer cuestiones con Plaza Sésamo. A mí me tocó promover también que Plaza Sésamo, junto con el INAI y junto con Google, lanzáramos iniciativas para la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces sí hay mucho. La cuestión aquí, vuelvo al punto de cómo nos organizamos como país para que los niños, niñas y adolescentes conozcan 5, no más, consejos de navegación segura, pero además los docentes, como decías tú, puedan guiarles en una serie de aspectos relevantísimos. ¿Y cómo hacemos para que las autoridades de procuración e impartición de justicia también sepan cómo investigar, cómo pedir un cyber tip a estas empresas de Internet cuando un niño desaparece? O sea, falta muchísima capacitación. Ahí, por ejemplo, trabajábamos con la policía cibernética, y en México, solo por no saber llenar un formato que le llamaban el cyber tip, no se podía colaborar con las autoridades mexicanas. Logramos capacitar a las policías y era hermoso, porque a veces los maleantes pues ponen un pederasta
pone una pifia, ¿no? De correo electrónico que para que no lo encuentren, pero para la recuperación de la contraseña sí pone su verdadero correo electrónico. Y a lo mejor a veces es de otra empresa, ¿no? Por ejemplo, tenían un Gmail, pero ponían un Hotmail para la recuperación, que era su Hotmail de toda la vida. Y ahí dos empresas como Google y Microsoft combinadas lograban ver la localización de la IP, que es el domicilio de la computadora. No sabe que cuando está en línea puede ser rastreado por la IP, que es el protocolo de Internet, y se llegó a rescatar a niñas o niños que estaban secuestrados, por ejemplo, en Oaxaca o en lugares así, gracias a esa colaboración. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer en la parte de formación, volviendo a tu muy buena pregunta, José, también. Y sí necesitamos la formación de formadores, como dices tú, y ahora aprender a enseñar, ¿no? O a guiar, en todo caso. Pues bueno, la realidad, el futuro nos alcanzó y nos encontró, como tú muy bien lo dijiste y yo coincido, nos encontró sin herramientas para hacerle frente a la llegada de la tecnología, de las pantallas. Entonces, quisiera que volviéramos al tema de la regulación. Y sobre el asunto de la regulación, tú estás muy involucrada y de hecho has publicado recientemente tu último libro que se llama Datos personales y derechos de niñas, niños y adolescentes en la sociedad de la información, en donde tú abordas el tema del déficit de regulación. Sería muy interesante, querida, que aprovechando que te tenemos aquí tomando cafecito de olla, para nuestra fortuna, nos puedas contar un poco de lo que plasmas en ese libro. Claro que sí. Voy a intentar resumirlo. Básicamente este breviario, porque es el inicio de una serie que quiero publicar, aborda un tema muy relevante, y es que ¿quién no de nosotros ha visto a sus hijas o hijos, hijes y sobrinas, sobrinos abrir, por ejemplo, una red social y decir que nació 10 años antes? ¿Quién no ha visto? Es más, en la propia pandemia, o sea, para poder tener un correo electrónico les ayudamos a nuestros hijos menores a tener un correo electrónico sin contar con la edad regulatoria. ¿Qué es lo que está pasando a nivel global? Que en Estados Unidos ya existe desde hace muchos años, por ejemplo, una regulación que establecía que a partir de los 13 años ya un niño o niña puede directamente tener un correo electrónico, tener una red social sin pasar por los padres. Esa regulación ahora, después de los informes de las afectaciones que se han visto, está siendo discutida en el Congreso de los Estados Unidos y ya se aprobó en el Senado que deben ser 17 años porque no estaban maduros, ¿no? En otros países dicen 16, la Unión Europea, por ejemplo. ¿Y qué está pasando en nuestra región latinoamericana? Pues tenemos una herencia de los códigos civiles de hace 200 años, en donde la regla es que son 18 años para que ya seas un adulto, y debajo de los 18 años no hay diferenciación para este tipo de servicios digitales, y eso causa un problema muy grande, porque ustedes creen que un chavito de 16, de 15, le va a decir a su papá, ábreme un TikTok, pues no lo hacen. ¿Y claro, qué pasa? Hay son dos consecuencias directas. La primera es que tampoco hay otra regulación, no hay la que diferencia la edad para que el adolescente con agencia propia pueda tener su red social, ni tampoco hay otra regulación que obligue a la industria a hacer diseños seguros una vez que se fije una edad después de una discusión nacional. Entonces, en México nos tenemos que preguntar qué edad consideramos y esto tiene que abrirse a una discusión de psicólogos, de educadores. ¿Qué edad pensamos que es la suficiente para la madurez de un chico? Porque a lo mejor, o chica, si pensamos en Brasil, en las favelas, un niño de 9 años ya puede hacer una transacción en línea y sabe cuáles son los dígitos verificadores. O sea, entonces pensemos bien y discutamos a qué edad creemos que puedan acceder, tomando en cuenta esa madurez cerebral, pero tenemos que dar la discusión, ¿no? Les quiero decir muy rápido, en mi libro lo que mapeo es qué está pasando en la región latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos países como Belice, Chile, Ecuador y Cuba que ya establecen edades diferenciadas para el otorgamiento del consentimiento de adolescentes. Por ejemplo, en Belice son 13 años, en Chile 14 años, si se trata de datos sensibles 16, en Ecuador
son 15. En Cuba, fíjense qué interesante, dicen que el consentimiento se otorga de manera directa por un niño, niña o adolescente de acuerdo con su autonomía progresiva o por sus padres cuando no sean suficientemente maduros. Pero entonces México, ¿qué está haciendo? Hubo una iniciativa de reforma nada más a la ley de protección de datos personales en posesión de particulares donde se dijo que eran 16 años. A mí me parece que es una buena edad por todo lo que he leído. Pero ahí se quedó y ya perdimos una gran oportunidad, fíjense qué triste, en la reforma a la ley. Ahora que se crea la nueva autoridad y desaparece el constitucional autónomo, se le hicieron algunos cambios, pero nadie atendió el tema de una vez pongamos que a los 16 pueden acceder y que también se pueda, por otra ley distinta de servicios digitales, obligar a que cualquier proveedor de servicios de productos en línea, sean videojuegos, de ocio, redes sociales, acceso a contenido, tenga que proteger y decir, bueno, por ejemplo, Instagram for Teens, los contenidos que están ahí ya son ad hoc a esa edad, no van a encontrar nada que no tenga, digamos, todavía comprobado que pueden estar listos para ver. Entonces, esas son las dos cosas que yo planteo. Demos la discusión en México, cuál es la edad para que un adolescente lo haga directo y eso qué va a traer como consecuencia, que todo lo que esté por debajo de ese umbral pues va a tener que tener un diseño seguro para esos mercados y los padres vamos a tener que de veras checar la política de privacidad y consentir, porque hasta ahorita no hemos hecho tampoco esa labor de manera consciente, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy bueno porque en realidad va a mover como hacemos con el agua de tamarindo, ¿no? Está dormido ahí el tema, sabemos que es importante, pero hay que darle vuelta para que suba eso y volvamos a despertar, ¿no? Y hagamos eso. No es tan difícil, es dar ese debate y obligar también a la industria a cumplir, ¿no? Mi última pregunta tiene que ver con esto último y es que, digamos, está en mi cabeza un poco el mapa institucional del gobierno del Estado mexicano, ¿no? Y lo que yo siento es que de un tiempo a esta parte ese mapa se difuminó. Había como mucha especialización temática, no solo en términos de secretaría, sino también de organismos autónomos y todo esto, y como que ahora no podemos identificar quién, digamos, o quiénes serían los responsables, las responsables, no solo desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista institucional para tomar este tema y empujarlo, ¿no? Porque lo que, según te escucho, lo que estamos viendo es que las Linas Ornelas y las consultoras y los consultores y los especialistas son quienes están de alguna manera, incluso también la industria, pero ¿cuáles serían los espacios institucionales más adecuados, digamos, desde todo tu conocimiento, como para empujar el tema? ¿Habría que crear nuevos? ¿Ya existen? ¿Qué habría que hacer en ese sentido? O sea, ¿qué puertas vamos a tocar como ciudadanos para Correcto. presionar? ¿O hay que crear nuevos edificios para que esto esté sucediendo? No, yo creo que ya está, desafortunadamente con menos presupuesto, menos personal, pero es una dirección general. Fíjense, de constitucional autónomo, la dirección general, la de protección de datos personales, que va a atender al sector privado, porque hay una ley, una pieza legislativa que aplica a los particulares, ¿no? En este caso, como estamos hablando de plataformas de Internet y demás, esa sería la regulación aplicable. Y perdimos una gran oportunidad de haber definido el interés legítimo, de haber hablado de jurisdicción, pero no se modificó. Entonces, actualmente, si vemos que hay un dato personal comprometido de nuestras niñas, niños y adolescentes, alguna cuestión de inseguridad o que el consentimiento no fue tomado en cuenta, es esa el área, está en la Secretaría de Gobernación, en Buen Gobierno, y ya se creó, ya tiene un titular, y es ante ellos que se pueden ejercer los derechos que la ley establece, que son los derechos a acceder, rectificar, cancelar y oponerse, o iniciar un proceso de investigación contra una de estas empresas que podría devenir en una multa. Por otro lado, algo que sí es bueno de esta ley es que generó los juzgados especializados o jueces especializados en materia de protección de datos personales. Sí es una gran oportunidad, porque cuando ya llegaban las resoluciones del INAI para ser impugnadas después en última instancia, los jueces, la verdad es que no tenían un conocimiento y es muy técnico el tema de protección de datos. Y ahora sí, la ley lo señala. Ahora el desafío es generar esos cursos
para estos nuevos jueces que además acabamos de votar, ¿no? O sea, para que ya fueron elegidos y vienen entrando. Entonces, es un gran esfuerzo el que tiene que hacer el Poder Judicial para que luego se revise en esa instancia, ¿no? Y pues sí falta una pieza legislativa que no existe, que les digo, esta misma de datos personales, es modificarlo de la edad y que surgiera una nueva en materia de servicios digitales, que ya tiene que ver más con cómo está diseñada la herramienta, ¿no? Por suerte, como en Estados Unidos está, le llaman la cosa a esta regulación con K, les voy a mandar bien los datos, pues sí, estas plataformas nacen en estas latitudes o jurisdicciones y luego son de alcance global. Entonces se está haciendo un esfuerzo y de alguna manera eso nos protege, ¿no? Pero esas son las instancias que hoy por hoy podemos tocar la puerta. Ahora hay otros temas penales y demás, pero no son materia de mi libro, pero sí se puede también ya ante ministerios públicos cuando son imágenes no consentidas. Las mismas personas no saben, y las mujeres sobre todo, que somos el 99% las más afectadas, que las mismas compañías tienen formularios para uno pedir la retirada de ese contenido, pero yo era de la idea que las autoridades de protección de datos podían hacer cosas como la española, que le llaman el canal prioritario, para que la pobre chica no vaya directamente en línea, que ni sabe dónde está el formulario y están pasando un momento terrible, imagínense, de vergüenza, de que además antes tú sacabas a tu hijo de una escuela, lo llevabas a otro para que ya no sufriera ese acoso, pero ahora pues a donde te vayas, ¿no? O sea, las redes son virales y no hay no hay derecho al olvido porque esta imagen se puede reproducir 1000 veces y si alguien ya la bajó y la tiene en su disco duro, pues la va a volver a sacar después. Pero hay mecanismos para hacerlo de manera eficaz. Y España generó el canal prioritario, por ejemplo, y ellos mismos dicen, a ver, aquí están todas las plataformas, ve y aplica, y si te niegan, yo te ayudo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho por hacer, y sí es por la vía de la protección de datos, porque es un derecho, fíjense, de última generación, y es un derecho a que decidamos quién, cuándo y para qué usa nuestra información. Entonces, se fijan, sí está muy relacionado con lo que estamos discutiendo, ¿no? Y yo creo que además es un derecho que ayuda a fijar nuestra personalidad. Si no protegemos a niñas, niños y adolescentes, van a tener un futuro pues con perturbaciones, con cuestiones de salud mental o física, y son los ciudadanos digitales del futuro. ¿Qué sociedades del futuro vamos a generar, no? Ujú. Por eso este libro, perdón, fue coeditado por el Centro EI para la Sociedad del Futuro, por cierto, en donde se estudian este tipo de temas, ¿no? Junto con Elena Estavillo. Y yo ahora pues estoy en Videre, que es un despacho más de abogacía digital, pero para ayudar a la industria a que pueda cumplir, ¿no? Con marcos normativos. No es un comercial, pero es como para que sepan que hay otras vías, ¿no? Hay otros espacios para entre todos ayudar a que esto salga bien. Sí, estaríamos hablando ética. de cómo proteger los datos personales de niñas, niños y adolescentes cuando ya están del dominio público, ¿no? Y entonces poder saber a dónde acudir si se está haciendo mal Correcto. uso de la información de las niñas, niños y adolescentes, porque tienen el derecho a la protección de sus datos personales, sus Correcto, fotos y María Luisa. todo eso. Ujú. Oye, y perdón, esto del consentimiento, pero Sí. si se quedan 16 años y de todas maneras yo voy a entrar y voy a decir que tengo 16 y no los tengo, pues entonces como quiera, ¿no? Ujú. O sea, Claro, pues has tocado un punto muy importante. Es el desafío de acreditar que sí. es verdaderamente esa edad. Y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos tiene una guía muy interesante de cómo sí hacerlo. Y hay señales muy claras y mecanismos muy claros para poder saber la madurez de quien está detrás. Por ejemplo, uno de ellos era justo hacer una compra en línea de centavos o saber porque a lo mejor si es muy pequeño el niño no sabe lo que son los números verificadores. Ese era uno de hace mucho tiempo. Pero ahora hay mecanismos mucho más claros para acreditar la edad y para saber la madurez de quien está detrás. Y la Agencia Española de Protección de Datos tiene algunas guías también al respecto. Ok, Para que no se pueda hay violentar. formas. Sí. Sí, Hay formas. Sí, sí, Como sí. tú dices, el tema es traerlo a la discusión para crear o mecanismos regulatorios o políticas públicas que nos ayuden, ¿verdad? Sí, bueno, yo no quiero quitarle más tiempo a Lina, sé que es una persona muy ocupada. Nos encantaría algún día tenerte aquí, invitada presencialmente. Hay mucho más por seguir hablando. A mí que me interesa el tema de la política pública, enseguida
se me ocurren mil cosas como para poder conversar, pero bueno, ya lo haremos en otro momento. Agradecerte, Lina, porque así como nos cerraste muchas dudas que teníamos, también nos abriste muchas ventanas interesantes para poder seguir pensando. En mi caso, digamos, fue muy valioso, fue muy, muy enriquecedor. Agradezco siempre que me dejen pensando en cosas nuevas y tú lo has hecho. Sí, Lina, querida. Y además de agradecerte, de verdad invitarte para que próximamente, quizás el año que viene, en nuestro segundo ciclo, Sí. ya puedas estar aquí con nosotros. Claro que sí. Gracias a ustedes. Y además sé que tú has promovido, tienes esta gran idea de la escuela sin clases que se me hace maravillosa, sin clases sociales y sin clases dogmáticas, ¿no? Para construir el conocimiento y no privilegiar pues la memorización nada más, sino el uso significativo del conocimiento. Y tú también, María Luisa, sé que has estado en temas de educación, Sí. ¿no? Y que eres una interesadísima del tema, así que cuenten conmigo y gracias por abrir estos espacios y estas discusiones son relevantísimas y me encantó la encuesta en la calle, o sea, ojalá que podamos hacer otras cosas para incidir. Oye, querida, Y pues gracias de nuevo. despídete de nosotros, aventándonos unas recomendaciones para, resumiendo unas recomendaciones para todos nosotros los adultos en nuestro trato con las niñas, niños y adolescentes y su uso de las pantallas. Claro que sí. La más importante, creo yo, es iniciar la conversación con los menores, porque por un lado, no desde el miedo, no decirles es que te va a pasar, porque he comprobado, ya hay estudios iberoamericanos que muestran que las niñas, niños y adolescentes no les dicen a sus padres o madres que tuvieron acceso a algo que les perturbó a un contenido, ¿no? Sea violencia o sexo explícito a tempranas edades, por miedo a la desconexión. Entonces no hay conversación desde el miedo, sino desde la posibilidad de, oigan, vamos a ver, nos vamos a sentar porque todos queremos estar en línea y a ver qué apps nos faltan. ¿Qué videojuego te gusta más? Involucrarnos con ellos, entender qué es un avatar, ¿no? ¿Cómo es que están jugando en Minecraft con un avatar? Este es un metaverso. En el futuro vamos a hacer compras en el metaverso. Entonces, involucrarnos, entendernos, sentarnos a conversar sería mi principal consejo y después fijar esas reglas en familia. Sí. Y hay que dar y recibir, ¿no? Y por último, sí hay consejos de navegación segura básicos. Fijarse muy bien en el domicilio de algo que entren. Cuando ustedes van en la calle no se meten al número 34 si van al 36, ¿verdad? Entonces el URL es importantísimo. Tiene que decir HTTPS, que es un sitio seguro, pero además el candadito cerrado, que generen contraseñas que yo les llamo contrafrases. Es una frase, toman de ahí las iniciales y con eso tienen para decir, por ejemplo, yo tengo un gato y 2 perros, ¿no? Y ya con eso es la Y, el número 1, un símbolo, en fin, son fáciles de recordar y difíciles de hackear. Y por último, sí, navegar con buena onda. No, es muy fácil decirle a otro, denostarlo físicamente, descalificar a alguien, burlarse, pero en realidad eso no es divertido. Divertido es obtener información, resolver problemas, ayudar a otros, ¿no? En fin, hay videojuegos incluso que ayudan a que los niños consigan puntos navegando con buena onda y aprendiendo los consejos para navegar seguro. Así que bueno, son algunas de las cosas que se me ocurren. Gracias, Lina, querida. Te vamos a tener por aquí pronto, esperamos. Y de verdad, no sabes cómo te agradecemos. Sabemos que eres una persona muy ocupada y el que haya sido tan generosa de estar aquí con nosotros, pues nos da muchísimo gusto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, excelente semana. Chao, chao. Bye. Bien, nada más. Ay. Bueno, nosotros nada más nos pasamos suspirando. No, como todo en la vida, que el conocimiento libera, ¿no? Porque entender más y mejor ayuda a que uno actúe también mejor, con más capacidad para ayudar y ayudarse. Mira, yo veo acá algo bien interesante porque pues nosotros pertenecemos a los migrantes digitales. Entonces muchas más migrantes que digitales. Más migrantes que digitales. Pues hay muchas cosas. La oíste hablando del metaverso, dije que alguien me explique por qué es otra dimensión un lenguaje bien de la diferente. realidad. Sí, entonces la cuestión aquí es
pues que a nosotros nos hace falta aprender un montonal, pues para poder entrarle a estos temas. También los papás, yo veo dos cosas, no sé si tú estés de acuerdo, pero yo veo dos cosas. Los papás que están recién estrenándose como papás y que están teniendo a sus hijos e hijas en este momento en el que ya estamos empezando a reconocer los riesgos del uso de las pantallas, pues tienen que poner límites ahora ya. O sea, nada de pantallas en pequeños, en menores. Ujú. Algunos documentos académicos, investigaciones dicen que al menos de los 2 años para abajo, Lina lo acaba de decir, lo ideal es de los 5 para abajo, nada de pantallas, dejarlos que se desarrollen y ya después empezar a mediar y a generar los acuerdos de, como tú les llamas, de convivencia digital, Ujú. para no quitarles la oportunidad de tener este acceso, pero controlado. Ujú. Pero por otro lado están en este momento los adolescentes que ya están absolutamente metidos en el tema. Ujú. Entonces, ahí hay otro manejo, porque entonces los acuerdos de convivencia digital ya no son tan fáciles. No, porque requieren que primero nosotros sepamos sobre Ujú. qué vamos a generar acuerdos, porque Sí. el conocimiento de las apps y de los contenidos lo tienen ellos. Exactamente. Y a lo mejor tú Entonces es estás... como enséñame. Yo creo que esa podría ser una buena... Oye, me interesa saber más, cuéntame, yo soy un analfabeto, ni siquiera un migrante, Sí, un pero analfabeto digital, cuéntame más. querido, tú les pides apoyo para hacer alguna cosa que no sabes hacer, la hacen así, tú sí, ni te enseñan. Ya ves No, cómo pero son. me refiero a enséñame de los contenidos. Ya sé, ya A ver, sé. enséñame de Instagram, no lo conozco, por decir algo, ¿no? Yo, por ejemplo, he decidido no usar TikTok, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, enséñame. He decidido conscientemente por todo lo que sé que implica, ¿no? El scrolling infinito y todo esto. Pero supongamos, mi hija usa TikTok, que creo que no, pero creo, ¿no? Ni siquiera lo sé. A ver, supongamos que sí. A ver, enséñame, cuéntame. No para... No como esta cosa detectivesca de quiero saber, porque eso lo podría hacer sin preguntarles, dame el Ujú. teléfono, ¿no? Creo que los espacios de conversación, lo decía Rita Segato hace ya varios programas, Sí. hace falta conversar más sobre un tema muy diferente, lo dice Lina Ornelas también, necesitamos conversar más. Y al final es ir a la humanidad, a esta cosa humana que todos tenemos de relacionarnos. Relacionémonos mejor para Sí. aprender juntos. Y bueno, y lo dijo Lina y lo dijo muy bien. Tenemos muchas dudas, tenemos muchas preocupaciones, queremos generar acuerdos con conocimiento de causa y demás. Bueno, pues entonces vamos a aprovechar lo bueno Ujú. que sí tienen las pantallas y el internet y empecemos por, en este caso, pues Y dijo otra cosa que me autoformarnos. quedó colgada a Vamos a mí. buscarle, La ignorancia ya no es una excusa, ¿no? porque podemos aprender incluso en Internet está todo. Por eso te digo. Está incluso la forma de aprender a usar Internet. ¿Dónde está? En Internet. Oye, el otro día no podíamos amarrar un mueble en una camioneta. Y teníamos, ¿cómo se llama ese lazo que? Unos cinchos. Y Pues ahí está la respuesta. el mivido de la mueblería mivido iba a ponerlo, o sea, no pudo. Yo menos. Y entonces pasa un buen YouTube. samaritano por la calle y le decimos, oiga, ¿usted podría ponernos este cincho? Y dice bien lindo, no tengo idea, no sé, pero ahorita lo resolvemos en internet. Bueno, así, y ni el pobre hombre ni yo tuvimos Cambiar la llanta de un carro, pasar tuvimos la idea de corriente, buscar en el internet. todo está ahí. Bueno, todo está ahí. Hagamos un buen uso, formémonos para acompañar a nuestros niños y adolescentes en el uso de las tecnologías de la información, particularmente las pantallas, y que puedan hacer el mejor uso. No las satanicemos, son muy buenas, pero requiere controles. Y si el día de mañana alguien de quienes están viendo a ustedes les preguntan, oigan, ¿y dónde podemos saber más sobre este tema? Café de olla. Ah, sí.
Número 7. Porque además vamos a tener este tema, yo creo que nuevamente, Sí, por porque, supuesto. por ejemplo, acá ella no es psicóloga, no es profesional de la salud mental, ni nosotros, pero yo creo que es importante que abordemos el asunto de los riesgos para la salud mental de las impactos. personas, los impactos y particularmente niños y adolescentes, porque sabiéndolo, vamos a buscar la manera de regular o de mediar ahí con acuerdos para que no estemos exponiendo a los niños y a las niñas y a los adolescentes a los efectos perniciosos del uso no controlado de las redes sociales. Y las de personas las sensibles de hoy, los niños, niñas y adolescentes sensibles al tema de hoy, que aprendan hoy, pueden ser los funcionarios del mañana que contribuyan a regular mejor, pantallas. Sí, a diseñar políticas públicas, a prevenir. Entonces, todo lo que podamos hacer en términos formativos va a es tener un importante. impacto positivo en el Querido, futuro. Salud, otro salud. cafecito. Otro cafecito. Gracias, Nos amigas volvemos a ver y pronto. amigos. Nos vemos pronto. Gracias, producción. Ay, producción, querida producción. ¿Qué seríamos No te sin mueras vos? nunca. Asómate, producción. No te mueras nunca, producción. Te queremos, producción. Eres todo para nosotros. Te queremos, producción tan bella.